Imagínense ustedes que alguien que está fuera del país, una amiga, un amigo o un familiar, eh, les cuenta vía WhatsApp lo siguiente. Me han ofrecido irme a trabajar al Perú por un tiempo largo y quisiera saber cómo está la economía peruana para saber si decido ir o no. Entonces, lo primero que hay que entender de esa pregunta es que probablemente sea la pregunta más difícil que exista en este momento. ¿Y por qué? Porque cada uno responde en función de la posición en la cual se encuentra. Es decir, si una persona se encuentra, por ejemplo, en un buen momento laboral, probablemente diga que las cosas están difíciles, pero que las cosas van saliendo. Si otra persona se encuentra en un mal momento y vive pues en situaciones de pobreza, va a decir que todo está mal. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es lo que quiero presentarles, es una metodología, una forma de análisis que me permita estudiar una economía como la peruana o como cualquier otra. ¿Ok? O sea, necesito un mecanismo sobre cómo hacer este análisis de acá. Entonces, la pregunta a la que hoy día espero poder responder es esta. ¿Cómo se analiza una economía? Economía. Esa es la pregunta. ¿Cómo analizamos una economía tratando dentro de lo posible, y de hecho con el método que quiero presentarles sí es posible, dejar de lado todas nuestras subjetividades o pasiones? Es decir, ¿cómo hacemos un análisis profesional de la economía? No de hincha, sino de un profesional. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿y dónde encuentro ese método si es que quiero estudiarlo? Bueno, la verdad, la misma pregunta me la hice hace más de 20 años y no encontré ningún lugar donde hallar un método. Entonces, lo que he hecho es ir creando una metodología que es la que quiero presentarles. En términos laborales y profesionales, a través de la Universidad del Pacífico, que es en donde estoy a tiempo completo, la he aplicado apoyando a 16 gobiernos de diferentes partes del mundo. ¿Ok? Y cada vez he aprendido cómo agregarle cosas, cómo quitarle cosas, eh, pero considero que ahora esta metodología me resulta, por lo menos a mí, lo suficientemente simple de entender y fácil de aplicar. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero, por eso les digo que baso en evidencia empírica lo que digo, baso en la realidad, no en un invento. Entonces, acá les voy a presentar una metodología. ¿Ok? Ahora, cuando volvemos a lo que conversábamos hace unos minutos, si le preguntamos a un analista financiero en este momento, ¿cómo está la economía peruana? Probablemente te responda usando una serie de términos y de expresiones que no necesariamente tienen que saber todos los que están escuchando. Si te pueden decir el PBI está subiendo porque la inflación está alta y porque tú dices, pero es que no entiendo nada. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que hay. Cada profesional habla en su propio lenguaje, que corresponde a su profesión. Pero el problema es que al hacerlo, solamente lo entienden aquellos que comparten la misma profesión, pero no los demás. Este no es un problema solo de la economía ni de las finanzas, es un problema también de los médicos, es un problema también de los abogados, y así o de los ingenieros, y así podemos ir hasta el infinito.
Entonces, a mí me parece que la sociedad en general tiene que comenzar a aprender a comunicarse. Y creo que para ello la llave pasa por hablar en términos simples. ¿Ok? Porque fíjense, si es que volvemos sobre este ejemplo que les estaba comentando, si le preguntamos pues a un analista financiero cómo está la economía, lo más probable es que la defina usando una serie de indicadores. Los más importantes, los más conocidos, son los siguientes. No digo que sean los únicos ni mucho menos, ¿no? El Producto Bruto Interno, que podemos llamarlo así por sus siglas, ¿no? PBI, que es un indicador muy usado en economía. Otro indicador muy usado en economía es, por ejemplo, la inflación. Pero antes de continuar, quiero acá llevar a la vida real esto de aquí. Imagínense que vamos a un lugar, a un hogar de pobreza extrema, ¿okay? En cualquier parte del Perú. Y esa familia tiene muchas carencias, ¿no es cierto? No tiene empleo, no tiene comida o tiene poca comida, vive en condiciones muy precarias, atiende la educación y la salud, pero en lugares donde, digamos, no hay ni siquiera una pastilla para un dolor de cabeza, etcétera. Pero como, digamos, conocemos estas cosas, nosotros conocemos estos conceptos, vamos donde esa familia y le decimos algo como lo siguiente: yo sé que tú la estás pasando mal, que te faltan muchas cosas, pero para darte ánimo, quería compartir contigo una gran noticia. En el mes de mayo, el PBI subió 3.4%. O se ríe de lo que le estoy diciendo o me tira piedra, pues. Porque para esa persona, el PBI simplemente no importa. Lo que importa es que no tiene empleo, que no vive bien, que lleva a sus niños o niñas al colegio y está en condiciones deplorables, etc. Entonces hay algo que no camina, hay algo que no está bien. Ya veremos qué es PBI y qué es inflación, pero ese no es el punto. El punto es que el lenguaje que usamos hace que nos volvamos casi inalcanzables para el común de los mortales. Igual pasa con los médicos, igual pasa con los abogados, con los ingenieros, con las arquitectas, es lo mismo. ¿Ok? Y es que lo que hay que comprender es que esto que está acá, y podemos alargar la lista, se llaman resultados económicos. ¿Ok? Quiere decir que como resultados provienen de alguna parte que estará a la izquierda de la pizarra, pero que además, y esto probablemente sea lo más importante, no son un fin en sí mismo. Es decir, nadie quiere que el PBI suba o lo que fuere para estar en un ranking o alguna cuestión parecida. Nadie quiere que haya más inclusión financiera para estar mejor rankeados. No. Todas estas cosas que están aquí como resultados económicos no son otra cosa que simplemente un medio, nada más. Un medio. No son un fin en sí mismo. Y a lo mejor ese es el gran problema de la economía en los últimos 50 años. Pensar que esto que está aquí es un fin en sí mismo. Yo lo he aprendido, como les digo, por evidencia empírica y porque tengo claro que desde que la economía existe como un campo de estudio separado, o sea, como una carrera universitaria, que esto tiene 2 siglos y un poquito más, no tiene más, siempre el objetivo de la economía, siempre fue elevar el bienestar de la población. Y en esto estuvieron siempre de acuerdo economistas en favor del libre mercado y economistas en favor de la intervención del Estado. Es decir,
El creador de la economía como ciencia, Adam Smith, que era un defensor del libre mercado, en 1776, ¿qué fue lo que sostuvo? Que no podía haber una sociedad que progrese si en ella vivía gente miserable. Miserable entendida como gente en la miseria, en la pobreza. 100 años después, Carlos Marx salió con el mismo enunciado, diciendo que ninguna sociedad podía prosperar, usó Marx, prosperar con gente excluida, oprimida y pobre. O sea, dijeron los dos lo mismo. En lo que pueden haber, y de hecho discrepan los dos, es en el mecanismo para, es decir, en cómo soluciono eso de ahí. Pero ahí, para saber cuál es la salida, bueno, necesito la evidencia empírica, necesito ver qué países, pues, con marxismo han dado bienestar a su población, a toda, o a la gran mayoría, qué países con libre mercado lo han hecho. Y veremos más tarde o en la siguiente sesión que en verdad la respuesta es que los extremos no funcionan, ningún extremo. Y eso ocurre porque los fanatismos no funcionan, ninguno, ninguno. Quiero completar algo acá, un par de cositas más en ese rectángulo, porque quisiera decir que, miren, la economía peruana está abierta al mundo. ¿Qué significa estar abierta al mundo? Significa que las empresas que están en el Perú comercian con empresas que están fuera del Perú, sea que le venden cosas o sea que compran cosas. ¿Ok? También hay pues inversión extranjera en el Perú, inversión peruana fuera del Perú, bastante hay, a pesar que uno piensa que no. Y también el gobierno peruano se puede endeudar con el exterior. También. Entonces estamos integrados al mundo. Y imagínense ustedes que si la economía peruana no fuera abierta, no tendrían la laptop que tienen o el CPU que tienen en este momento. Tampoco tendrían el celular cuyo WhatsApp están mirando. Son cosas reales. Por eso es que yo siempre he pensado, y estoy seguro de esto, que la economía es para la vida real, no para el limbo. Entonces, acá vamos a agregar esto que les acabo de decir, que podemos agregarlo en lo que podemos llamar cuentas externas, ¿no? Por ponerle un nombre más o menos manejable. Y las cuentas externas incorporan a nuestras exportaciones, que son las ventas al mundo, nuestras importaciones, la inversión extranjera, tanto a la que viene acá al Perú como la que sale del Perú y va a otros países, la deuda externa y un largo etcétera, ¿no es cierto? Entonces, los analistas financieros y los economistas, cuando les preguntan por cómo está la economía, responden con estas variables que están ahí. Y entonces, claro, nadie entiende nada. Yo no dudo que esto de acá son indicadores, por supuesto que lo son, pero no son indicadores del nivel de vida, son indicadores de los resultados económicos. Y si los resultados económicos son solamente un medio, o sea, un proceso para, un canal para, entonces la pregunta sería, ¿y entonces cuál es el fin? Entonces aquí el fin de cualquier estrategia económica, vamos a ponerlo acá, es el bienestar. Bienestar o calidad de vida. ¿Ok? Es decir, el objetivo de cualquier estrategia económica es que la gente viva mejor. Y esto que está acá son los resultados sociales, para que hagan la analogía con lo otro, que a su vez también se miden por una serie de indicadores, y que se convierten, como lo pongo acá abajo, en el fin de la economía. Es decir, las estrategias económicas
sirven para que la gente viva mejor. Pero entonces uno podría decir, eh, la estrategia que tiene ahora el Perú no sirve porque una gran parte de la población no vive mejor. Lo segundo es correcto, una gran parte de la población no vive mejor. Pero si algo les sugiero, aprendan siempre en economía, es que nunca hay que llegar a conclusiones rápidas. Hay que abrir el abanico, hay que abrir la mente. Y vamos a ver entonces por qué es que esto no ocurre. O sea, por qué razón esa flecha azul que une los dos rectángulos en el Perú no ha ocurrido, o por lo menos ha ocurrido en un grado muy pequeño, como toda la data nos dice, ¿no? Hay varias posibilidades. Eh, Tres diría yo. La primera es que efectivamente la estrategia no funciona. Por ende, hay que cambiar todo. Vamos a llamar a esta posibilidad, patear el tablero. ¿Ok? Es decir, hay que cambiar toda la estrategia porque la estrategia está mal. Noten que para afirmar eso, debes tener muy claro cuál es la estrategia que existe y si es que esa estrategia se está aplicando o no se está aplicando. Porque si eso no lo tienes claro, entonces lo otro es simplemente una opinión política, por cierto, pero que no tiene ningún sustento, pero que puede convencer a muchos, sí, pues. La segunda posibilidad acá, la segunda posibilidad es la siguiente, miren. La segunda posibilidad es que, vamos a ponerlo así, la estrategia está incompleta. Es decir, que esté incompleta significa que puede ser que lo que aparece como el medio lo tengas bien, pero que esa flecha azul no se ha completado. Con lo cual la opción B se opone a la opción A, porque la opción B sostiene que lo que aparece como resultados económicos anda razonablemente bien dada la situación, ¿no? Pero los resultados sociales no se han dado porque hay que trabajar en esa flecha azul. ¿Cuál es la respuesta? Depende de la evidencia empírica otra vez, pues. No depende de lo que uno cree, porque en economía no se cree, en economía se sabe, que es distinto. El tercer camino, la tercera explicación, es la siguiente. Esta la vamos a ver ahora más tarde, probablemente. Esta estrategia, la tercera opción dice lo siguiente, ¿no? Que la estrategia efectivamente no da los resultados, es decir, el bienestar no se eleva, pero lo que pasa es que lo que está fallando, son las otras dimensiones de la realidad, son las otras dimensiones de la realidad que interactúan con la economía. Miren bien esto de acá. Hoy en día, es decir, la economía no funciona en el aire, sino que funciona en una sociedad, ¿no es cierto? Y esa sociedad tiene diferentes dimensiones, por ejemplo, pues la dimensión política, la dimensión geográfica, cultural, institucional y un montón de cosas. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que lo que está impidiendo que lo que se hace con la economía impacte sobre el bienestar es que hay otras cosas que no funcionan y que no pueden, y que si no funcionan, la economía no va a funcionar. Por ejemplo, para nadie puede ser hoy un secreto que la política está incidiendo en la economía. ¿Cómo está incidiendo? Cada uno tiene su propia idea y eso se respeta porque la gente es muy pasional acá en el Perú, ¿no? No voy a entrar en ese detalle de una cosa u otra porque
Yo siempre he sido muy claro en sostener que lo que te debe convencer a ti son los datos, no las ideas que te pueden sonar bonitas, porque en economía muchas cosas suenan bonitas, pero cuando las llevas a la práctica destrozan los países. Entonces, no hay que guiarse por lo que suena bonito, hay que guiarse por lo que nos dicen los datos. Entonces, esto querría decir que si nosotros no arreglamos la parte institucional, la parte política, no va a haber ninguna estrategia que funcione. Y que podríamos plantear como hipótesis, no estoy afirmando, podríamos plantear como hipótesis que en los últimos 60 años o 100 años, la política no ha funcionado en el Perú y ha condicionado la economía. En cuyo caso, para discutir de la economía, tenemos que discutir antes de la parte política. Por ejemplo, no estoy soltando una idea nada más. Entonces, hay que ser muy cautos con las cosas. El Perú hoy día, desgraciadamente, está lleno de personas que creen en las soluciones simples, ¿no? Hay que hacer una asamblea constituyente para una nueva constitución. Ya, eso arregla todo. Es una solución que yo les llamaría ingenua, tierna, no porque no deba cambiarse la constitución, sino porque eso, de manera mágica, no va a arreglar el bienestar. Sino, ¿cómo explicarían ustedes que en las 12 constituciones previas que ha tenido el Perú antes de la que tiene ahora, en todas, fraseado de diferente manera, dice que el Estado provee servicios básicos de calidad para todos? Y hoy día eso no es cierto. Y en 1821 tampoco era cierto. Entonces, cuando uno comienza a razonar, creer que porque sale una ley, creer que porque se baja la velocidad a la cual se puede manejar en determinadas calles, que eso va a bajar el número de accidentes, es tan ingenuo como creer pues que yo puedo participar en una competencia mundial de salto alto, pues. Es de una ingenuidad que cae en la ternura ya. Pero en fin, o sea, desgraciadamente hay muchas personas que por fines políticos se cuelgan de esas cosas sin tener ningún sustento. Pero estamos así y hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, esa flecha azul que está ahí, que une los dos rectángulos, ¿qué cosa tiene? ¿Qué tenemos que hacer o qué objetivos hay que buscar para que se eleve el bienestar? ¿Ok? Entonces, primero pensemos en nosotros mismos. Cuando pensamos en nosotros mismos, nos podemos preguntar cosas como las siguientes. ¿Qué cosas han hecho que hoy día, jueves, desde que salimos de la casa temprano en la mañana hacia nuestros empleos, o a donde quiera que hayamos salido, saliste pues de repente en buena onda, con ganas de hacer las cosas, pero encontraste pues que pasaron cosas en el camino hacia tu empleo que hizo que tu bienestar se cayera profundamente y que te sintieras recontra mal y llegaras de mal humor a tu puesto de trabajo, con los efectos que eso tiene sobre tu rendimiento laboral, ¿no? Que es terrible. Entonces, yo, por ejemplo, si me preguntaran a mí, yo pondría acá, por ejemplo, el tráfico. Entonces, ¿cómo funciona esto de la economía? Miren, uno tendría que preguntarse lo siguiente. Si yo bajo la velocidad permitida, más allá de que esté bien o esté mal, quiero quedar en el método. Si yo bajo la velocidad permitida como se ha hecho, ¿eso va a aligerar el tráfico? ¿Eso va, por ejemplo, a reducir los accidentes? ¿Se ha hecho un estudio de ese tipo? ¿O simplemente a alguien le pareció? Si ustedes han visto algún estudio que diga que bajar esa velocidad de 40 a 30 va a hacer que haya menos accidentes o va a hacer que el tráfico sea más ligero, me lo pasan, por favor, porque yo no lo he encontrado. Y lo he buscado, y he preguntado, y no lo he encontrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hace que eso sea una opinión de una persona muy bien intencionada, porque en economía no se juzgan las intenciones, y eso grábenselo.
Las intenciones no se juzgan, yo asumo que todos tienen buenas intenciones, incluido el presidente del Perú, el primer ministro, todos tienen, los congresistas, todos tienen buenas intenciones. Pero de eso, esa es una evaluación pues, psicológica, pues, ¿no? La economía no se mide por las intenciones, se mide por los hechos reales y por lo que esos hechos reales reflejan en el bienestar de la gente. Lo demás es cuento. Lo demás es cuento. Si me ponen a mí a estudiar química, me voy a sacar 0, por muy buena intención que tenga. Entonces, dejemos de juzgar intenciones. Veamos los hechos y los datos. Entonces, el tráfico es un problema. También lo es el deficiente sistema, y en esto creo que todos vamos a estar de acuerdo, el deficiente sistema, vamos a seguir acá, de transporte público. ¿Por qué en cualquier ciudad del mundo, digamos, de ingresos medios, como es el caso de varias ciudades del Perú, como puede ser Arequipa, Cusco, Piura, Lima, ¿por qué en esas ciudades la gente se mueve sin problemas de un punto a otro y no requiere de auto? Porque hay metro. Entonces la pregunta que la historia tiene que respondernos es, ¿y por qué en las principales ciudades del Perú no hay metro? ¿Por qué la gente tiene que esperar un micro o tiene que esperar una combi y jugarse la vida yendo a su lugar de trabajo? ¿No baja eso el bienestar? Además, cuando vas a tu empleo, cuando sales, si sales ahora o cuando fuere, no solo te enfrentas a un pésimo sistema de transporte público, sino que te enfrentas a una enorme inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? O sea, hoy en día la inseguridad ciudadana es un tremendo problema en el Perú. Y claro, acá uno inmediatamente que ve el problema, uno dice, ¿quién tiene la culpa? La culpa tiene Alex Valera, porque pateó el penal y se lo tapó el arquero de Australia. Él es el culpable. Tenemos que dejar el deporte de buscar culpables. Tenemos que ser más propositivos. ¿Hay un problema ahora de inseguridad ciudadana? Sí. La estrategia que se está usando, por lo tanto, no está funcionando. Entonces vamos a cambiar esa estrategia. Para eso hay que hacer una asamblea constituyente. Para eso hay que cambiar la constitución, que se podría cambiar en un artículo. No. Entonces, a lo que yo me opongo, y sí me he opuesto siempre, no es ni a la izquierda ni a la derecha, es a jugar con la esperanza de la gente. Es hacerles creer que si yo cambio una ley, que si bajo la velocidad de 40, de 30 kilómetros, se acabaron los accidentes. Porque juegas con la esperanza de la población. Y para muchos ciudadanos en el Perú, lo único que les queda es la esperanza. Entonces es inmoral hacerlo. Esa es una opinión personal con la cual podemos estar de acuerdo o podemos discrepar. Y así debería ser porque estamos en democracia. Y la primera virtud de la democracia, que hace que por lo menos yo sea demócrata, a mí me cortan las venas y me sale la democracia. ¿Saben cuál es? La tolerancia. Yo respeto profundamente lo que cada uno decida hacer con su vida, siempre y cuando no se meta con la mía. O sea, tu libertad acaba donde comienza la mía. Por lo tanto, si alguien votó por Keiko Fujimori, está bien. Si otro votó por Castillo, también está bien. Si alguien votó por, no sé, pues, ¿por quién? Por Urresti, está bien. ¿Por qué lo vamos a criticar? ¿Por qué vamos a destruir a esa persona? Tenemos que mejorar como sociedad para que la economía mejore. No es al revés. O sea, no es que si la economía mejora, mejora la sociedad. No. Hay que mejorar la sociedad para que mejoren las personas, para que mejore la economía. Pero ¿qué cosa es la sociedad? Es una cosa pues vaga, ¿no? La sociedad somos las personas. Por ende tenemos que mejorar las personas para que como consecuencia mejore la economía. No es al revés. Me podrían preguntar ustedes, ¿entonces quiere decir que mientras la sociedad mejore la economía no va a mejorar? Para todos no. Va a ser igual. No lo he visto en ninguno de los 16 países en los cuales he trabajado directamente con los gobiernos para mejorar sus economías. Y sí se ha podido mejorar. Y porque me he dado cuenta, por ejemplo, y lo vamos a ver en este curso,
que se necesita tener partidos políticos, se necesita que no haya corrupción. Eso es fundamental, que no haya corrupción. Pero, como se hace, hay miles de ejemplos y sí se puede romper esa cuestión. Pero sigamos con lo que está con color rojo. Supongamos ahora, en un rato abro el chat, ¿ya? Supongamos ahora que le hacemos la misma pregunta, ¿qué cosa te ha bajado el bienestar? A una familia que vive en un asentamiento humano. O sea, vive en situación de pobreza muy extrema. ¿Ok? Y le preguntamos, ¿qué cosa hace que tu calidad de vida no sea la que tú quisieras? Y me va a dar una lista pues interminable, ¿no? Me va a decir en general una ausencia de los servicios básicos. O sea, no estoy hablando que no tengan, digamos, vamos a agregar acá, básicos, ¿no? Estoy hablando de cosas que ustedes y yo asumimos como normales. O sea, por ejemplo, agua, agua y desagüe. Entonces, aquí viene el primer dato. ¿Cuánta gente en el Perú no tiene ni agua ni desagüe conectado a una red pública? Esto es un número, es un dato, no es una opinión. En el Perú, 3,5 millones de ciudadanos no tienen agua potable ni desagüe. Y esto es algo básico. Es algo que en muchos países se solucionó hace 50 años o hace 100 años. ¿Cómo vas a vivir sin agua y desagüe? Entonces ahí tienes una falla de muchísimos gobernantes que no es necesario individualizar porque esta es una falla sistémica. Es una falla sistémica que viola además las 12 constituciones que tenemos, que hemos tenido, todas. Agua y desagüe, por ejemplo, no viven en una vivienda, vamos a ponerla así, precaria. Los niños se enferman de asma porque las paredes pues son de lo que sea, de papel o de lo que se pueda, duermen en el piso. Ante la total indiferencia, no solo de los políticos, sino de nosotros también. Cada uno sabe lo que hace por ayudar a los demás y no se trata de publicarlo. Pero la sociedad somos todos, no un grupo nada más. Vivienda precaria, educación y salud deficiente, falta de empleo adecuado, etcétera, ¿no? Por no seguir haciendo la lista más larga, ¿no? Pero no puedo hacer la lista inmensa. Entonces, esto que está con color rojo, esto que está acá, es lo que determina la sensación de depresión, de frustración que hay hoy en el Perú. Y que, saben, no es de hoy, viene de décadas. Entonces la gente ya está harta de promesas, harta de creer para que cuando llega esa persona al gobierno pongan el nombre que ustedes quieran, no resulte nada. Y eso tiene que ver con el hecho que los países que hace unos 40 años estaban peor que Perú en una serie de estas cosas y ahora están 50 veces mejor, son países que tomaron la decisión de hacer reformas. Es decir, siguieron una idea que yo siempre la menciono porque me parece bien ilustrativa. Mantener lo que funciona y mejorar lo que no funciona. O sea, mantener lo que funciona y mejorar lo que no funciona. Es decir, construir sobre lo que tienes. Y cada gobierno que viene construye sobre lo que ya está.
Pero lo que tenemos acá es que cada 5 años, recuerden bien esta palabra, aparecen los refundadores, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dice el señor Cerrón? Hay que fundar el Perú otra vez. ¿Qué dice el señor López Aliaga? Hay que refundar, dice él, el Perú. Los dos extremos. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos peleemos entre nosotros por una postura política si quienes las lideran literalmente están en nada? No entienden nada de lo que está pasando. No entienden nada, simplemente. O sea, se nota que lo que quieren es simplemente el poder por el poder y por las gollerías que eso trae. ¿Ok? Entonces, los países que han hecho reformas han sido países en los que ha llegado al poder gente honesta que ha tomado la decisión de hacer reformas a costa de su propia popularidad, es decir, asumiendo costos al comienzo, pero que luego con las mejoras que esas reformas traen, todo se convierte en beneficio para la sociedad, para la gente, y en particular eleva la popularidad de la persona que está en la presidencia. Lo he visto en Estonia, en Lituania, en Finlandia, y me puedo pasar un año dándoles ejemplos. ¿Ok? Al comienzo cualquier reforma trae rechazo, pero cuando las cosas se comienzan a ver, entonces la gente comienza a apoyar esa reforma. ¿Por qué Gareca, a pesar que ha dejado la selección, se fue con tanto nivel de aprobación? Es decir, toda la población quería que, o la mayoría quería que Gareca se quedara. ¿Ok? Porque Gareca dio resultados. Cuando en el año 2015 él llega al Perú y hace sus convocatorias, primero se da cuenta que se equivocan algunas cosas, cambia, pero mantiene lo que sí funcionaba. ¿Ok? Luego de eso comienza a dar resultados. O sea, Perú empieza a ganar. Y luego de eso, y durante eso, fíjense ustedes que jamás le echó la culpa a nadie. Miren que hay cosas que aprender, más allá que uno sean pro o anti Gareca, que es secundario. Hay cosas que aprender. Tanto ahora el gobierno como la oposición siempre buscan culpables. Y eso hace que la población en general aprenda el método. Dicen, algo está, el árbol crece chueco, ¿quién tiene la culpa? No se puede vivir así, es un infierno simplemente. Entonces, cuando tengamos políticos que no culpen a los demás, que tengan ideas, que cuando digan no sé, pregunten, que pongan a gente que sepa cada una su tema en sus sitios, ¿no? Ahí comenzaremos a ver una mejor economía en el Perú. Porque fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Que estos resultados económicos pueden ustedes, si les parece, hacer una analogía con los cimientos de una casa. Yo necesito que esos resultados estén bien porque equivalen a los cimientos de la casa. ¿Ok? Pero no olviden un detalle con esta analogía, que los cimientos no te dan bienestar. ¿No es cierto? O sea, tú no mejoras tu calidad de vida teniendo buenos cimientos solamente. No. Lo que te da una mejor calidad de vida, una mayor calidad de vida, es vivir en la casa que vas a hacer encima. Entonces, lo que te da mayor calidad de vida está acá en el extremo derecho del gráfico, que es la casa. Entonces, uno podría preguntarse con justa razón, ¿de qué sirve? Ya me dio frío ya. Uno podría preguntarse lo siguiente, ¿de qué sirve que tú tengas buenos cimientos si es que no vas a hacer la casa? Y la respuesta es muy simple, de nada. ¿Qué pasa si tú con mucho esfuerzo construyes los cimientos de tu futura casa? Pero ahí se te acaba el dinero y ya no puedes hacer más. Entonces la pregunta es, ¿esos cimientos te elevaron el bienestar? No. Tienes que hacer las reformas acá
o póngale mejoras, ponle la palabra que quieras, para llegar a la derecha, al bienestar, porque ese es el objetivo. Pero si políticamente cada 5 años, como les digo, aparece una sabia o un sabio que dice, todo está mal, empezamos de nuevo, nunca vamos a llegar a nada. Las cosas se construyen una encima de la otra de manera aditiva. Es decir, tenemos que empezar a agregar cosas, cambiar abajo, subir, pero no tumbar todo. Ahora, en 10 minutos abro el chat ya. Estos resultados económicos, estos resultados que están acá, provienen de dos fuerzas que interactúan entre ambas y dan como resultado, perdón, los cimientos. ¿Ok? Entonces acá la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿cuáles son esas dos fuerzas que interactúan y dan como resultado los cimientos? Miren, acá hay dos cosas. Primero, por empezar por alguna, podríamos empezar por la otra, ¿no? Está la política económica interna. Esto de acá se refiere a las medidas que se toman. Pero acá tenemos que ser un poco más precisos, ¿no? ¿Qué medidas son estas? ¿Quiénes las toman? Bueno, por ponerlo de alguna manera, está la política fiscal, que está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es una parte de la política económica, que ahora está en manos del señor Kurt Burneo, que es el actual ministro de Economía. Y esto tiene que ver con los impuestos y con el gasto público. Si esto tiene que ver con los impuestos y con el gasto público. Quiere decir que cuando se desea eliminar un impuesto, crear un impuesto, por ejemplo, o gastar más en A y menos en B, o viceversa, es el MEF el responsable. Pero cuando se toma la decisión, no es que el MEF tome solo la decisión, porque si no, pues ¿para qué existen los demás ministerios? La toma en coordinación con los ministerios de línea. ¿Ok? Con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de, no sé, lo que sea, ¿no? Pues coordinan y determinan determinada cosa que hay que hacer, ¿no? Pero esta no es toda la historia, este es el punto. Aquí también entra la política monetaria y cambiaria. Esta política monetaria y cambiaria está en manos del Banco Central de Reserva. Vamos a explicar, repito, la parte monetaria tiene que ver con el aumento de precios y la parte cambiaria tiene que ver con el manejo del precio del dólar. ¿Ok? El punto es que el Banco Central es un ente que es autónomo e independiente del MEF. Es decir, el Banco Central no puede hacer billetes para entregarle al Ministerio de Economía para que luego o sea, el Ministerio de Economía, por ejemplo, aumente los sueldos. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque esos billetes así inyectados sin ningún respaldo, lo único que generan es un problema de mayor aumento de precios. En los años 80, Perú pasó por la peor crisis económica de nuestra historia, comparable con la crisis que ocurrió luego de la guerra con Chile. Y esa crisis fue originada porque en los años 80 se usó la maquinita del Banco Central para aumentar los sueldos. Y eso terminó en una explosión brutal de precios. Entonces, en economía, uno aprende de la historia. Aprendes de la historia. La historia es demasiado importante. Entonces, si tú ya aplicaste eso en el Perú mismo, acá mismo, y viste que no funcionó, pues no hay que hacerlo otra vez. ¿Se dan cuenta? Es como una persona pues que hace algo mal y se da cuenta que le generó un enorme daño. Si lo hace otra vez es porque es masoquista pues, o algo así, ¿no? No entendería otra cuestión. Entonces,
Acá hay que tener en cuenta esto de acá. Y ahora, ¿dónde puedo leer esto? O sea, si soy un ciudadano común y corriente como somos nosotros, o no como soy yo, ¿dónde puedo leer esto? Miren, todo el tema del MEF se lee en un documento llamado Marco Macroeconómico Multianual. El que está ahora colgado en la web del MEF, eh, esto vale por 3 años, ¿no? Es el 2021, 2024. 2021-24 con una actualización que se ha hecho en abril de este año. ¿Ok? Este es un documento que el Ministerio de Economía cuelga en su web todos los meses de agosto de todos los años. En agosto de todos los años se publica este documento. Este documento contiene lo que el gobierno quiere hacer y las proyecciones oficiales del gobierno respecto de un montón de variables en la economía, como tipo de cambio, tasa de interés, un montón de cosas. Y ese documento y esas proyecciones se actualizan en el mes de abril del año siguiente, o sea, 8 meses después. Entonces, agosto y abril tenemos ese documento que está ahí. Primera cosa que cualquier gerente financiero tiene que leer, o sea, tiene que tener. Más allá que se cumpla o no se cumpla, hay que tenerlo porque es el documento oficial del gobierno. ¿Ok? El Banco Central, por su parte, publica unos documentos llamados reportes de inflación que se publican 4 veces al año. ¿Ok? Y si bien es cierto, se llaman reportes de inflación por un tema, pues, que la inflación tiene que ver con el manejo del Banco Central, lo cierto es que ese es un documento que contiene cómo se ha movido toda la economía peruana y las proyecciones oficiales del Banco Central. Entonces, cualquier gerente financiero tiene que leer estas cosas de acá. Son de libre descarga. Los reportes de inflación son trimestrales. El marco es una vez al año con corrección en abril, con un documento de ajuste de proyecciones de abril. Ese es el documento madre los dos son los documentos madre de la economía peruana. Ahora, si esto que he puesto en la pizarra fuera el único factor que condiciona los cimientos, entonces todos tendríamos razón en decir que el Banco Central está mal, pues porque los precios están subiendo mucho. Pero decir eso implica desconocer que hay otro factor y que no depende de Perú. Este otro factor que vamos a ponerle acá 2, es lo que los economistas cuando hablan en difícil, o sea, siempre, le llaman así, y voy a poner la expresión solamente porque en cualquier informe que ustedes lean, incluidos los de arriba, aparece la expresión choques exógenos. Estos son eventos de cualquier tipo que están fuera de las manos de MEF y BCR. ¿Ok? Están fuera de las manos de MEF y BCR, pero que golpean los cimientos. Pongamos algunos ejemplos acá. Por ejemplo, está la COVID-19. Por ejemplo, están, ahorita levanto para que lo lean, los fenómenos naturales, por ejemplo, el fenómeno del Niño, por ejemplo, terremotos, por ejemplo, aluviones, y un largo etcétera, ¿no? Todo aquello que son fenómenos, pues, naturales que no están originados ni en el MEF ni en el Banco Central. También aquí tenemos los precios internacionales de una serie de cosas, de los metales, por ejemplo, que Perú produce mucha minería, del trigo, que Perú necesita importar, ahora les doy cifras si quieren, del trigo, del maíz amarillo duro, del aceite de soya, del petróleo, del gas, de los fertilizantes, de los fletes marítimos, un ratito, para que esté bien escrito, no sé, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos precios mundiales, Perú
como cualquier otra economía, simplemente no los controla. Y por eso hoy en día el problema de la inflación, o sea, el aumento de precios de las cosas que compramos, es un problema mundial. Si sube el trigo como viene subiendo, por ejemplo, se hace más caro los fideos, se hace más caro el pan, se hace más caro las galletas, las tortas. Sube el maíz amarillo duro, que es el alimento de los pollos, sube el pollo, sube el pato, sube el pavo. El aceite de soya, que es insumo para hacer el aceite que nosotros compramos en los mercados, sube el aceite. Sube el petróleo y el gas, sube todo. Suben los fletes marítimos, que es lo que nos cuesta traer producción del exterior acá a Perú. Entonces, si sube el transporte, sube todo. Entonces, lo que hay que comprender más allá del gobierno, que ustedes pueden juzgarlo como bueno o como malo, hay una serie de problemas con la economía mundial que por nuestra eh, inclinación a ver solamente lo que ocurre dentro del Perú, no los estamos viendo o no queremos verlos. La economía mundial está en un momento complicado. China, como veremos, en una crisis financiera, Estados Unidos en recesión, la eurozona en recesión. Entonces tú necesitas ahora tener a la mejor gente en el gobierno. Y mejor gente no es un tema racial, ni mucho menos. Tienes que tener a la mejor gente, a la gente que más sepa en cada caso, para ver cómo con los recursos que tienes amortiguas los impactos negativos que esta situación internacional tiene sobre la economía peruana. Porque tú no vas a arreglar el problema internacional, pero puedes amortiguar adentro. Pero tienes que saber cómo amortiguar. Es decir, no es tan facilito, pues, como uno piensa o como uno cree, ¿no? También acá tenemos las crisis financieras internacionales. Acá podemos colocar a manera de ejemplo dos, para que la vean en una, porque ustedes están haciendo una cosa de finanzas y es básico. Estados Unidos en el año 2008 y China hoy. ¿Ok? China está en una crisis terrible en este momento porque ha colapsado lo que se denomina burbuja inmobiliaria. Esperemos, aunque lo veo difícil, que esa explosión no se convierta en una crisis financiera mundial como ocurrió cuando explotó la burbuja de los Estados Unidos en el año 2008. ¿Ok? Entonces, cuando yo miro esto, es válido hacerme la siguiente pregunta. ¿Y cuál es más importante? ¿Cuál incide más? Bueno, obviamente los dos son importantes, pero un estudio que hemos hecho en la universidad con unos colegas nos muestra lo siguiente, que esto que está arriba explica el 44% de los cimientos y esto, lo externo, explica el 56% de los cimientos. Sin embargo, como ustedes ven, y ustedes lo saben tanto como yo, todas las empresas financieras y no financieras tienden a mirar todo, pero solamente hacia adentro. Es decir, cuando quieren mejorar determinada cuestión, miran hacia adentro, miran hacia su propia empresa. Hay un sesgo muy grande en el Perú, que no lo he visto en otros países, de ver solamente de la empresa para adentro, sea financiera o no sea financiera. Hay que prestar más atención a lo que pasa fuera del país. Tendríamos que estar viendo mucho de China, pero estamos peleándonos, o los políticos están peleando entre ellos. La Reserva Federal, por ejemplo, está subiendo su tasa de interés, y eso es complicado para Perú. Si uno mira esto en los últimos 60 años, cada vez que la Reserva Federal ha subido su tasa, entonces el tipo de cambio en Perú ha subido, a menos que el Banco Central venda dólares, que es lo que viene haciendo. Entonces la situación es compleja, pero en fin, antes de abrir el chat, tienen ante sus ojos una metodología, ¿ok? Es un método que ustedes pueden aplicar a cualquier país, pero yo lo he sesgado hacia Perú por razones obvias, ¿no? Pero ustedes pueden aplicarlo a cualquier país. Por ejemplo, en fenómenos naturales, de repente, bueno, el fenómeno del Niño solamente es Perú-Ecuador, ¿no? Entonces, eso no iría para otros países. Pero de repente para otros allí irían tornados o huracanes, por mencionar cualquier cosa, ¿no? En otros países el MEF
O el BCR no es independiente del MEF, sino que depende del MEF como era en Perú hasta antes del 90. Entonces, en otros países el MEF no presenta nada. El BCR presenta una cosa una vez al año. ¿Ok? Entonces, lo que trato de decirles es que lo que tienen ustedes ante sus ojos es una forma de analizar la economía. Entonces, cuando a uno le preguntan cómo está la economía peruana, hay que empezar con indicadores económicos, luego hacer algún comentario de las reformas, luego ir a calidad de vida, luego ir a ver hacia atrás política económica interna, choques exógenos, etcétera. O sea, no es tan fácil de hacer un análisis de una economía. Tarda mucho y es un esfuerzo grande. Pero si yo lo he podido hacer para 16 países, cualquiera lo puede hacer, porque yo no tengo nada que no tengan ustedes. Entonces es cuestión de sentarse a buscar datos, a armar esto de acá. Nada más que eso.